En realidad es un solo crimen en 4 actos. Entre 1999 y 2010, Julio Alberto Lucero desarrolló un raíz de violencia sexual que terminó con el asesinato de la médica Gloria Mónica Acosta. En 1999, ultrajó a una mujer en inmediaciones de la gruta. Fue declarado inimputable y quedó en libertad. Un año después, violó a un niño de 3 años en San Antonio Fray Mamerto Esquiú. Fue condenado a 9 años de prisión. Tras salir de la cárcel el 22 de enero de 2010, otra vez en inmediaciones de la gruta, violó y mató con una piedra a Gloria Mónica Acosta. Al día siguiente, en el mismo sitio, intentó violar a otra mujer que logró escapar. Lucero fue capturado horas después del último episodio en Huillapima. 3 meses después, lo condenaron a cadena perpetua. ¿Por qué usted habla de un solo acto en 4 etapas? Porque la eficacia simbólica del acto es uno solo. Ajá. A ver, esto es como difícil de explicar. Sí. En su psiquismo, el intento permanente de Lucero de desalojar, ¿no? Sacarse de encima una representación, o sea, un pensamiento, lo lleva a él a poder pasar al acto, o sea, buscar en el afuera el alivio que internamente no logra. Es como difícil, es complicado de explicar. Pensemos que es una estructura de una persona precaria. Es literalmente, él dormía en el patio de la casa como un animal. Uh-huh. No había una inscripción filiatoria a la familia, se le había dado el apellido, pero no era el determinado número de hijos, pero no había un lugar que le dé significado a su vida. O sea, había sido afiliado a un grupo familiar y hasta ahí llegó. O sea, no había, digamos, ni lejos de haber un deseo, era alguien más. Vuelvo sobre esto, un gran deterioro cognitivo, pero lo que me llamó la atención de este señor era la ausencia de registro de otro. Para él lo que primaba era esta cosa de desalojar este pensamiento que lo abruma, que debe seguir abrumando ahora. ¿Cuál es este pensamiento? ¿Puede ser la más que tiene que ver con su propia sexualidad. El lugar donde ocurren 3 de los 4 hechos no es azaroso. Podemos hablar de un territorio, uh-huh, de un concepto de territorio. El camino a la gruta. Es su territorio. ¿Por qué decimos territorio? Porque ese lugar tenía una significación negativa para él. Era el lugar donde el padre tenía un rastrojo y de chico los llevaba a trabajar, digamos, y a fuerza de golpe y de coacción. Uh-huh. O sea, un papá que no fue papá en esto de lo filiatorio, que lo afilia a un grupo y que era como fuerza de trabajo. Entonces sí, tenía un lugar de connotación negativa. Él recuerda la hebilla del cinto, por ejemplo, cuando no quería trabajar. Pero más allá de la cuestión de la violencia física y de la violencia en todas sus formas, aparecía también la pregunta sobre su sexualidad. Porque ante un padre absoluto digamos, que opera desde la fuerza, no había posibilidades de armar algo diferente que no sea lo absoluto, la fuerza y la violencia. Es la pregunta sobre su sexualidad lo que lo motivaba. ¿Qué se pregunta? Si es hombre, si es mujer, si es... Absolutamente. Yo creo que la gran pregunta que lo debe seguir, digamos, interpelando es acerca de su masculinidad. Uh-huh. No es azaroso que sus víctimas todos fueran indefensos, porque fueron mujeres y un niño, y que personas que no le ofrecen resistencia y que lo interpelan en su sexualidad. Esto no es azaroso. Por eso digo, es un solo acto en 4 etapas.
La cuestión es que los actos de él fueron progresivamente agravándose. Entonces, la primera persona que ataca es una persona joven, la ataca en la zona del camino a la gruta, por lo cual lo declaran inimputable. El juez que interviene lo declara inimputable. Ese acto no lo alivió. Después que lo declaran inimputable, a los pocos meses se va al otro territorio que es San Antonio, donde vivía el abuelo, donde también lo trataban como animal, más o menos. Ahí, digamos, ataca a un sobrino pequeño, un niño pequeño, por el cual le dan una condena de 9 años. Cumple la condena, digamos, si uno le pregunta al servicio penitenciario, va a decir que es conducta ejemplar, porque es preso de conducta ejemplar. Ajá. Cumple la condena, 6 meses después ataca, pero ya ataca y mata a la médica. Ya aparece otro componente que es la descarga masiva. Ya no es solamente el ataque sexual, digamos, o el ataque tratando de arrasar con la sexualidad del otro, sino también ya aparece este otro componente de ira. ¿Qué ha pasado con él en esos 9 años en el servicio penitenciario? Y digamos, él no habla porque se desentiende, ¿viste? Es como mecanismo de defensa, ¿viste? Él se desentiende de lo que recibe. Al día siguiente de ataque a la médica, ataca a otra mujer en las inmediaciones y buscando, digamos, causarle lesiones más profundas, buscaba piedras. O sea, ya se había estructurado esta cosa de la anulación del otro ya plenamente. Si al principio la justicia lo exime de la responsabilidad, con la muerte ya las víctimas lo eximen de la responsabilidad. Con lo cual, cuando yo lo veo a él, el sistema lo había eximido de la responsabilidad, invisibilizándolo ahora en el servicio penitenciario. O sea, en ningún momento este señor ha trabajado la dimensión de la responsabilidad. Ha sido hablado, ha actuado por otro. Entonces, su sexualidad sigue, la pregunta sobre su sexualidad sigue estando intacta. En este caso particular fue especialmente controversial el tema de que él había sido declarado inimputable en el primer caso. Sí. Cuando él inicia, digamos, esta carrera de... Era un jovencito. Eso de la inimputabilidad, ¿cómo funciona? ¿Qué respuesta hay para un sujeto que se lo declara inimputable? Pero en ese momento sí, el juez ordenó la asistencia terapéutica. Se la ordenó porque así como está la resolución se lo declara inimputable, también se ordena que él sea asistido. ¿Y qué pasó? No hay constancia de que lo haya sido. ¿Qué mecanismo tiene el sistema para eso? Para darle asistencia terapéutica a una persona como Lucero, que no tiene recursos para asistirse él mismo. Se podría haber apelado a las figuras, digamos, familiares o algún responsable legal que pueda acompañar este proceso y que el sistema de salud lo pudiera atender, pero bueno, no, esto no sé, no tengo constancia de que haya ocurrido. Por el lado de él no tiene demanda de asistencia, no tiene conciencia de que le pasa algo tampoco. Claro. Entonces todo quedó en la invisibilidad. Él se hace visible en sus actos. ¿Qué hacemos con un sujeto que es un peligro para terceros? Y el tipo no tiene conciencia de su patología, ni se quiere tratar. ¿Qué se hace? El tratamiento bajo mandato tampoco funciona. Tampoco funciona. ¿Qué se hace? Es que me parece que nosotros tenemos que trabajar, esto que yo le decía, las personas entran imputadas por A, se las condena por A y ellos siguen hablando con B. Y me parece que necesitamos trabajar más esto, la de la responsabilidad subjetiva. O sea, en la medida de lo posible, viste, insistir. Yo, digamos, mi trabajo pericial trabajo sobre esto, le hago hasta dibujitos, ¿no? Le digo, mire, estamos acá y nosotros necesitamos hablar de esto, usted me está hablando de otra cosa. ¿Viste? Uno los interpela. En algunos casos, bueno, a lo sumo se llevan la pregunta, pero otro, la verdad que lo que yo la pregunta acerca de su acto queda como resonando en el vacío, ¿no? Y ahí hablamos de unas fallas a los cuales ya no accedemos los psicólogos o los psiquiatras o lo que fuera.
Entonces a mí me parece que hay otros dispositivos que deberían funcionar en lo social. Bueno, me parece que la realidad nos está abrumando o nos está, digamos, sí, avanza más rápido de lo que estamos avanzando nosotros como efectores de salud, de justicia, de todo. Quedó mucho material interesante para evaluar de la entrevista que hicimos con la especialista en psicología forense, Karina Cuello. Vamos a ir desarrollándolo en las próximas entregas de esta serie sobre violencia sexual. El caso Lucero nos pareció paradigmático para comenzarla. ¿De qué manera llegó la justicia a identificar a Julio Lucero como el autor del brutal crimen? El por entonces fiscal de la causa, Juan Pablo Morales, solicitó la confección de una lista de condenados por delitos sexuales que estuvieran gozando de beneficios, como ser salidas laborales o salidas transitorias, e inclusive de aquellos también que tuvieran la pena cumplida. De esa nómina se apartó a un grupo que tenían domicilio en la zona norte, es decir, en las inmediaciones a la zona de La Aguada, en donde fue encontrado el cuerpo. De esta manera se subrayó el nombre de Lucero, sobre todo por el antecedente del año 99 en esta causa que había sido finalmente declarado inimputable y sobreseído. Un allanamiento realizado en la casa de Lucero, en el Valle Parque Norte, permitió encontrar ropa interior del victimario con sangre, que posteriormente se supo que se pertenecía a la doctora Mónica Acosta. Desde un primer momento la defensa de Lucero ensayó la hipótesis de la inimputabilidad del sujeto. Sin embargo, con el correr de la investigación y los hallazgos que se realizaron en la causa, echaron por tierra esta versión. La más clara de ellas fue el hallazgo de pertenencias de Acosta en las cercanías a la escena del crimen que habían sido incineradas por Lucero, lo que demostraba que entendía perfectamente la criminalidad de sus actos. La escena del crimen no es azarosa, lo dijo la licenciada Cuello en la entrevista. Esto permite entender por qué exactamente un año antes del crimen de Mónica Acosta, Oscar Lucero, hermano de Julio, intentó violar a una mujer en esa zona de La Aguada. Oscar Lucero finalmente fue condenado en el año 2011 a la pena de 3 años y 3 meses de prisión. Al momento de hablar ante los jueces e intentando desligarse de la acusación, hizo mención al caso de su hermano y dijo que si él tenía problemas, eso no era asunto suyo. Un crimen, 4 actos, obra larga, se desarrolló durante 10 años. Hay un entreacto de 9 donde Lucero estuvo en la cárcel. La saga se asemeja a un exorcismo. La agresión sexual, finalmente la aniquilación de sus víctimas, son para Lucero los mecanismos por los que quiere desalojar los fantasmas interiores que lo atormentan. Estuvo preso 9 años. Salió con su patología mental intacta, a matar. Las fieras, los agresores sexuales, son eventualmente encarcelados, invisibilizados, dice Cuello. Las estructuras sociales, familiares, culturales de las que salen, que los configuran, siguen mientras tanto incólumes. Basura bajo la alfombra. Tal vez sea tiempo que la sociedad que produce esas fieras, la sociedad de donde salen esas fieras, asuma su propia revisión, asuma la necesidad de llevar adelante su propio exorcismo. Creo que deberíamos hacernos la pregunta de ¿por qué atacar a lo vulnerable? ¿No? Porque las víctimas son vulnerables. Eso sería interesante poder decir, bueno, ¿qué pasa que se ataca y se aniquila, digamos, al vulnerable? Digamos, esta sería una gran pregunta como para poder intentar entender la génesis y la lógica de estos crímenes. Porque son crímenes a lo social, no son crímenes solamente a una persona en particular. Están digamos, aniquilando a un otro de la sociedad, ¿no? Esto es uno.
Y la segunda cosa que me preocupa a mí más como psicólogo, porque me gusta lo que hago y estudio y me interesa, es decir, bueno, a ver, ¿en qué lugar nos posicionamos los otros sociales, ¿no? Esta me gusta porque, bueno, se va al servicio penitenciario, queda invisibilizado, ya está preso ahí y nos acordamos de fulano, de los actos de fulano, de los actos de mengano. Salvo ustedes que investigan, yo creo que nadie se acuerda, no voy a dar nombres, pero sí, de otras situaciones, digamos que son contundentes como la de Lucero, ¿no? Quizás no hubo muerte, pero sí hubo la cuestión del intento de aniquilar al otro con mi descarga. Y la tercera que a mí me gusta pensar es que necesitamos sacarla de la familia la violencia, ¿no? Porque viste que hablamos de violencia familiar, que la génesis de la violencia familiar, sí. Y la directora de la carrera de especialidad decía, ¿en qué momento la violencia se nos hizo familia? Entonces, si la familia es hijo, sobrino, tío, abuelo, sí, y ahijamos la violencia, bueno, sobre eso tenemos que trabajar. Entonces, y devolverle la violencia donde corresponda. Entonces, la interpelemos a la violencia. Todos tenemos nuestros actos tienen un tenor impulsivo. Bueno, creo que cada uno de nosotros trabaja sus impulsos, digamos, reconociendo límites, reconociendo la eficacia de la ley, o hasta enojándonos con la ley, pero la reconocemos. Bueno, cuando hablamos de familiarizar la violencia, me parece que estamos ahijando a quien no tenemos que ahijar. Y quizás este sí es un trabajo de cada uno de nosotros para poder, sí, empezar a pensarnos socialmente, ¿no? Socialmente.